Buenas noches. El día de hoy voy a hablarles acerca de la metodología cuantitativa. Mi nombre es Jessica Lisset Castelblanco, pertenezco a la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, segundo semestre, de la Universidad Manuela Mistral. Bueno, para poder hablar del método cuantitativo, primero tenemos que entender cuáles son los paradigmas que existen o que existieron de la investigación científica para poder entender. Entonces, existen cuatro paradigmas de la investigación científica que son el positivismo, el cual inició en el siglo XIX, cuyos principales representantes son Hawking, Comte y Nagel. ¿Cuáles son los fundamentos de este paradigma? Primero, que el único conocimiento auténtico es el científico y la única forma para llegar a él pues es a través del método científico. Entonces establecen a la ciencia como la teoría universal. El conocimiento científico es el único que es válido y es universal. Y pues su objeto de estudio es el conocimiento elaborado. A partir de este positivismo, que fue bastante criticado por ser tan estricto, se genera el relativismo. El relativismo surge en el siglo XX. Uno de sus autores o representantes son Kuhn. En 1962 él publica su libro de las revoluciones científicas, donde habla acerca de que la ciencia no se ocupa de rechazar o aceptar teorías, sino de resolver problemas. Genera una crítica al positivismo, ya que el positivismo habla únicamente de rechazar o aceptar teorías. ¿Sí? Para el positivismo, la ciencia solamente progresa cuando las nuevas teorías pueden explicar las antiguas. Entonces, para el relativismo, o relativistas como Kuhn y como Frederick Abel, la ciencia no es una actividad, no es la única vía, para llegar al conocimiento, sino que existen otras. También afirma que el mundo no solamente, las afirmaciones o las inferencias del mundo no solamente se pueden obtener a través de datos y observaciones, y pues que no existe un criterio de racionalidad único y universal como si lo afirma el positivismo. El realismo es otro de los paradigmas del pensamiento científico. Entonces, este surge a mediados del siglo XX. Entre sus principales exponentes están Popper y Tomuela. Tiene algunos aciertos, algunas similitudes con el positivismo. Para el realismo, la ciencia es el único camino para el conocimiento. En esto se parecen bastante. Para el realismo, entonces, también las descripciones del mundo hechas por la ciencia tienen un alto grado de correspondencia con el mundo natural. El objetivo de la ciencia es buscar teorías verdaderas que superen los intentos de falsación. Entonces aquí Popper es uno de sus exponentes más asiduos. Popper dice que las teorías no se adaptan a fenómenos conocidos, que las teorías que no se adapten a fenómenos conocidos pues se rechazan a través de las falsaciones. Otro fundamento del realismo es que existe una realidad social independiente del observador, pero esta no puede ser conocida objetivamente. Se puede describir la realidad, pero no establecer la verdad sobre ella. Para el realismo, lo cuantitativo y lo cualitativo es importante, acá difiere del positivismo. Y otro de los paradigmas que existen o que se generaron en el siglo XIX fue el pragmatismo. Este se genera en Estados Unidos y quien lo propone es C.S. Peirce. Este paradigma menciona que la verdad no la establece, la verdad es lo que establece el método científico, que algo es real si la comunidad científica se pone de acuerdo en su existencia. Menciona que la ciencia progresa cuando se producen teorías mejores y más fiables, y que esto se hace a través de la experimentación por el medio científico. La ciencia es un instrumento que produce teorías capaces de superar contrastes empíricos
siendo pues más fiables. Y aquí no se habla de falsaciones, sino de contrastaciones. Entonces, estos son los 4 paradigmas que fueron de los más importantes sobre la construcción del conocimiento científico. El método cuantitativo fue muy utilizado por los positivistas, por eso es muy criticado, pero en la actualidad es muy utilizado ya que permite establecer datos exactos sobre algunas cuestiones, pero pues no aplica para todo tipo de investigaciones, por eso también actualmente se utiliza la investigación cuantitativa. Entonces, cualitativa, perdón. La investigación cuantitativa, ¿qué es? Entonces, es un conjunto de técnicas que se utilizan para estudiar las variables de interés de una determinada población. Se utilizan métodos cuantitativos de recolección como encuestas, mediciones. Aquí en este método el contacto del investigador con el objeto de estudio es nulo y el punto de partida de investigación son las teorías, conceptos ya existentes, siendo el objetivo esta pues la confirmación de la veracidad de estas teorías, es decir que aquí se plantean hipótesis que son rechazadas o aceptadas al final de la investigación. Otras características de este método cuantitativo es pues que permite inferir los hallazgos de una investigación en una población más grande, es decir, que permite generalizaciones estadísticas y que los datos que se obtienen se consideran confiables ya que pueden ser contrastados por otros investigadores. Entonces, los procesos de investigación cuantitativa pues se plantean de la siguiente forma. Primero, se debe plantear un problema de investigación del cual se definen objetivos, estados del arte, objetivos de investigación, marcos teóricos y unas hipótesis que al final van a ser aceptadas o rechazadas. A partir de esto se plantea un diseño de investigación con una metodología y luego se recolectan los datos de los cuales se realizará un análisis y posteriormente una interpretación. Entonces, ¿en qué radica la complejidad de este método de investigación? Pues primero que se debe plantear correctamente el problema de investigación, que el diseño de investigación debe responder a los objetivos planteados, debe existir un sustento teórico suficientemente fundamentado, ya que pues este método cuantitativo pues lo que va a hacer es determinar si una teoría o una hipótesis es real o no. Por lo tanto, debe haber suficiente fundamento teórico. Se debe escoger una muestra representativa de la población y la medición debe ser precisa y se deben utilizar técnicas estandarizadas y aceptadas para que los resultados sean fiables. Como les decía, existen 2 métodos o enfoques de investigación actuales que son el cuantitativo y el cualitativo. Entonces, como decían los positivistas, solamente se puede llegar al conocimiento a través del método científico, pero eso no aplica para todos los aspectos de la vida humana. Por ejemplo, para la parte social o cultural, el método cuantitativo se queda limitado. Por eso se genera el enfoque cualitativo. ¿Cuáles son sus diferencias? Entonces, el enfoque cuantitativo busca ser objetivo, en cambio, el cualitativo admite la subjetividad. El cuantitativo entonces genera una teoría a partir de la comparación de investigaciones previas con los resultados del estudio. En cambio, el cualitativo construye a partir de los datos obtenidos, construye el conocimiento. El enfoque cuantitativo, pues en él se prueban hipótesis, en cambio en el cualitativo se generan hipótesis durante el estudio. ¿Sí? Este diseño cuantitativo, pues este enfoque cuantitativo es estructurado y predeterminado, en cambio el cualitativo es flexible, abierto y se va construyendo durante el estudio. La recolección de datos en el cuantitativo se hace a través de instrumentos estandarizados, en cambio en el cualitativo la recolección de datos se hace a través del investigador, ya que él es el que aprende a través de las
observaciones. Entonces, si nos damos cuenta, son bastante diferentes. Pero pues existe una forma de vincularlos a los dos, que es la investigación mixta. Entonces, en cuanto a la pregunta de si es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo, surge como respuesta esta investigación mixta. Esta investigación mixta entonces es una investigación en la cual se integran las dos tipos de investigación, cuantitativo y cualitativo. En él pues se minimizan las debilidades de ambos enfoques, se proveen diferentes tipos de conocimiento y uno complementa al otro, reduciendo las limitaciones de cada uno. ¿Cómo se puede aplicar este enfoque? Pues se puede utilizar de forma paralela, o se puede primero realizar un estudio cualitativo seguido de uno cuantitativo, o un estudio cuantitativo seguido de uno cualitativo. Hay muchos autores que están de acuerdo y otros en contra de este método mixto. Existen autores como Lynch, 2010, que menciona que las investigaciones deben ser netamente cualitativas o cuantitativas, o existen otros autores como Erickson y Kovalainen en 2008, que mencionan que combinarlos es algo demasiado retador. Pero existen otros como Ley Links 2008, que aseguran que los análisis de la información cuantitativa son procesos cualitativos donde se interpretan datos, se analizan los modelos estructurales y presentan resultados. Así que ya depende de los objetivos y el problema planteado, establecer si es más conveniente un enfoque cuantitativo, cualitativo o uno mixto. En cuanto a esto, pues la reflexión final sobre cómo realizar mi investigación de manera que permita recolectar datos numéricos para realizar una investigación de tipo numérico o mixta, yo considero que puedo hacer una investigación de tipo numérica planteando la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las competencias científicas que desarrollan los estudiantes del grado sexto del Colegio Francisco de Paula Santander con el uso de herramientas tecnológicas y digitales? Entonces, esta pregunta se plantea con el fin de conocer cuáles son las competencias científicas que desarrollarán los estudiantes del grado sexto con el uso de herramientas tecnológicas y digitales. Es decir, que es necesario medir mediante un instrumento prediseñado cuáles son las competencias científicas que los estudiantes poseen inicialmente, y también se aplicará esta misma prueba al finalizar para permitir establecer cuáles son las competencias científicas que los estudiantes desarrollaron con la aplicación de las diferentes secuencias didácticas que utilizan como herramienta principal las tecnologías digitales de la información. Entonces, al finalizar, el análisis estadístico de los resultados me permitirá determinar cuáles son las competencias más desarrolladas. También me permitirá determinar si realmente las tecnologías digitales me permiten potenciar las diferentes competencias científicas en el aula. Y esto lo expresaré de forma porcentual y lo podré presentar en gráficas, y de esta forma compararé los datos iniciales con los datos finales, estableciendo si realmente las tecnologías digitales utilizadas en el aula me permiten potenciar este tipo de competencias científicas, o la adquisición de las competencias científicas por parte de los estudiantes. La muestra que planeo utilizar son los estudiantes de grado sexto del Colegio Francisco de Paula Santander. Son 110 estudiantes en total, son 3 cursos por grado. Haré un muestreo aleatorio en el cual escogeré un curso al azar como grupo control, y a los otros 2 les aplicaré las diferentes secuencias didácticas que planeo crear, utilizando las TICs como herramienta base. Aquí dejo la bibliografía que utilicé para este trabajo, y agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.